Imagina descubrir de un día para otro que tu padre es el rey de un país, que has vivido toda tu vida en el anonimato, sin saber quién eras realmente, mientras él ocupaba un trono, daba discursos y representaba a toda una nación. Imagina que ese secreto no duró meses, sino décadas, y que solo salió a la luz porque alguien decidió que ya era suficiente mentira. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una historia que combina poder, silencio, identidad y la verdad que no puede esconderse para siempre. Antes de continuar, escribe en los comentarios una sola palabra que describa lo que sientes cuando alguien te oculta algo importante sobre tu propia vida. Bélgica es un reino pequeño en el corazón de Europa, pero con una historia monárquica que carga el peso de guerras, colonias y escándalos que pocos conocen fuera de sus fronteras. Sus reyes han sido figuras solemnes, a veces austeras, envueltas en el protocolo y la distancia que exige la corona. Pero detrás de esa imagen de dignidad institucional, las familias reales guardan sus propias heridas, sus propias vergüenzas, sus propios secretos que prefieren enterrar bajo años de silencio oficial. Albert II fue rey de los belgas desde 1993 hasta 2013, cuando abdicó en favor de su hijo Philippe. Durante esos 20 años en el trono, se presentó ante su pueblo como un hombre de familia, un monarca cercano, comprometido con los valores que su país esperaba de él. Pero había algo que Albert nunca mencionó en ningún discurso, algo que no aparecía en ninguna página oficial de la biografía real. Algo que él esperaba llevarse a la tumba. Una hija. Una hija que existía, que respiraba, que crecía en algún lugar de Europa y que durante décadas no tuvo derecho a saber la verdad sobre su propia sangre. La historia de Delphine Boel y Albert II no es solo la historia de un escándalo de palacio. Es la historia de una mujer que tuvo que luchar durante años, en los tribunales y fuera de ellos, para que el hombre más poderoso de su país reconociera algo tan simple y tan devastador como el hecho de que ella existía. Y es también la historia de cómo una corona puede convertirse en el escudo más eficaz contra la verdad, hasta que ese escudo se quiebra. Para entender todo lo que está por venir, hay que volver atrás, muy atrás. Hay que volver a una época en la que Albert no era rey, sino príncipe. Un hombre joven, casado, padre de familia, con toda la vida pública por delante, y con una vida privada que pronto comenzaría a complicarse de maneras que él jamás imaginó que alcanzarían los titulares del mundo entero. Albert de Bélgica nació en 1934, el segundo hijo del rey Leopoldo III y de la reina Astrid. Desde pequeño vivió en la sombra de su hermano mayor, Balduino, quien con el tiempo heredaría el trono. Para Albert, la realeza era un destino que parecía lejano, algo que correspondía a otro, no a él. Eso lo liberó, en cierta medida, de algunas de las presiones más agobiantes de la vida monárquica, pero también le dejó un espacio peligroso donde la responsabilidad pública tenía un contorno menos definido. En 1959, Albert se casó con la princesa Paola Ruffo di Calabria, una joven italiana de familia noble, considerada por la prensa de la época como una de las mujeres más elegantes y hermosas de Europa. La boda fue un acontecimiento social de primer orden. Los fotógrafos captaron a la pareja radiante, los ciudadanos belgas celebraron con entusiasmo, y todo apuntaba a un matrimonio sólido, estable, digno de la familia real. Sin embargo, lo que el público veía en las fotografías oficiales era muy distinto de lo que ocurría puertas adentro. Con el paso de los años, quienes rodeaban a la pareja comenzaron a percibir tensiones. Paola, según relataría ella misma décadas más tarde en sus memorias, se sintió sola durante gran parte de su matrimonio. Llegó a Bélgica siendo una joven extranjera que no hablaba el idioma, que desconocía las costumbres, que tuvo que adaptarse a un entorno formal y exigente sin el apoyo emocional que esperaba de su marido. Albert, por su parte, era un hombre de mundo. Viajaba, se relacionaba, disfrutaba de una vida social activa que no siempre incluía a su esposa. Era el tipo de príncipe que aparecía en los eventos correctos,
pronunciaba las palabras correctas y luego desaparecía en una vida privada que muy pocos conocían en detalle. No era un hombre que viviera para el escándalo, pero tampoco era un hombre que viviera estrictamente dentro de los límites que la corona esperaba de él. Fue en ese contexto de distancia matrimonial donde apareció Sibylle de Celis-Longchamps. Era una aristócrata belga, mujer cultivada, de presencia fuerte y personalidad independiente. Su relación con Albert comenzó en los años 60 y se prolongó durante más de una década, aunque los detalles exactos de cuándo empezó y cuándo terminó oficialmente nunca quedaron del todo claros. Lo que sí quedó claro, con el tiempo, fue que esa relación tuvo consecuencias. En 1968 nació una niña. Su nombre era Delphine, su madre era Sibylle, y su padre, aunque ese hecho no figuraría en ningún documento oficial durante décadas, era el príncipe Albert de Bélgica. Delphine Boel creció en un hogar que desde afuera parecía completamente normal. Sibylle se casó posteriormente con Jacques Boel, un industrial belga, y Delphine llevó el apellido de ese hombre durante toda su infancia y su juventud. Creció sin saber con certeza quién era su padre biológico, aunque hay algo que los hijos perciben, aun cuando nadie les explica nada. Hay silencios que hablan, hay ausencias que pesan. Delphine era una niña sensible, creativa, con un talento artístico que se fue desarrollando con los años. Llegó a convertirse en escultora, con una obra reconocida en los círculos culturales de Bélgica. Tenía su propio mundo, su propia voz. Pero debajo de esa vida construida con esfuerzo propio, había una pregunta que no desaparecía, una pregunta que volvía siempre, especialmente en los momentos en que miraba a su madre y notaba algo en su expresión, algo contenido, algo que no terminaba de decirse. Sibylle era discreta. Sabía perfectamente lo que estaba en juego si la historia de su relación con Albert llegaba a ser de conocimiento público. Bélgica era un país pequeño, donde todo circulaba rápido, y la familia real tenía recursos suficientes para protegerse de cualquier revelación incómoda. Pero guardar un secreto de esa magnitud durante años tiene un precio, y ese precio lo pagó, en gran parte, su hija. Hay quienes afirman que Sibylle le dijo la verdad a Delphine cuando ésta ya era adulta, que hubo una conversación, privada, íntima, en la que la madre le explicó lo que había callado durante tanto tiempo. No hay registro exacto de cuándo ocurrió eso, ni de cómo reaccionó Delphine, pero lo que sí se sabe es que en algún momento la hija comenzó a buscar por sus propios medios la confirmación de lo que su madre le había dicho, y que esa búsqueda la llevó a un camino que duraría años, que incluiría batallas legales y mediáticas, y que terminaría cambiando para siempre la historia oficial de la monarquía belga. Porque cuando Delphine decidió que quería que el mundo lo supiera, no lo hizo como un acto de venganza, lo hizo como un acto de identidad. Quería saber quién era, quería que su origen quedara registrado en algún lugar que no fuera solo la memoria de las personas que lo conocían en privado. Quería que su existencia fuera reconocida por el hombre que le había dado la vida y que luego había actuado como si eso nunca hubiera ocurrido. Para comprender por qué el reconocimiento de Delphine tardó tanto, hay que entender el papel que Albert pasó a ocupar en la historia de Bélgica. Durante los años en que su relación con Sibylle tuvo lugar, Albert era simplemente el hermano del rey, un príncipe sin trono, con deberes simbólicos pero sin el peso total de la corona sobre sus hombros. Eso cambió de manera radical y dolorosa en 1993. Ese año murió el rey Balduino. Murió sin hijos, de manera inesperada, y su muerte dejó un vacío en el trono belga que solo podía ser llenado por su hermano menor. Albert, que tenía entonces 59 años, se convirtió en rey de los belgas. Lo que hasta entonces había sido una vida con cierta privacidad relativa, se transformó de un día para otro en una existencia completamente expuesta al escrutinio público. Y con esa transformación vino también una presión nueva. Cualquier secreto que Albert hubiera guardado hasta entonces se volvía ahora infinitamente más peligroso, porque ya no era el secreto de un príncipe que vivía en los márgenes del poder, sino el secreto de un rey en funciones,
de alguien que representaba a toda una nación, que era la cabeza visible de una institución que se definía a sí misma por la estabilidad, la honestidad y el compromiso con los valores que su pueblo compartía. La corona belga tenía, además, un contexto político particularmente frágil. Bélgica es un país dividido lingüística y culturalmente entre flamencos y valones. Un país que lleva décadas discutiendo su propia identidad y que ha llegado en varias ocasiones al borde de una crisis constitucional. En ese entorno, la monarquía cumplía una función casi simbólica de unidad nacional. El rey era, en teoría, el lazo que mantenía juntas a comunidades que difícilmente se ponían de acuerdo en casi nada. Escándalo era lo último que la institución podía permitirse. Así que cuando Delfín comenzó a hacer pública su historia, cuando empezó a hablar con periodistas y a contemplar acciones legales, la respuesta del palacio fue predecible. Silencio oficial. Ningún reconocimiento, ninguna declaración, ninguna apertura. La estrategia era esperar, ignorar, desgastar. Y durante un tiempo pareció que iba a funcionar. El primer gran momento en que la historia de Delfín traspasó los muros del secreto hacia el espacio público fue en el año 1999. Ese año, un libro sacudió a la opinión pública belga. La autora era la propia Sybille de Célis-Longchamps, y en ese texto ella revelaba, con una claridad que dejó sin palabras a muchos lectores, la naturaleza de su relación con el entonces príncipe, luego rey, Albert. La publicación de ese libro no fue un acto impulsivo. Sybille había guardado silencio durante décadas, pero llegó un momento en que ese silencio dejó de ser sostenible, no solo para ella, sino para su hija, que vivía con la carga de una identidad a medias, con una parte de su historia borrada de los registros oficiales. El libro fue una señal, un aviso de que el secreto tenía los días contados. La reacción fue inmediata y predecible. Los medios de comunicación belgas explotaron con el tema. La prensa internacional tomó nota. Los titulares hablaban de un escándalo en el Palacio Real, de una hija ilegítima, de una relación que el rey había mantenido en secreto durante el tiempo en que también era marido y padre de familia dentro de su matrimonio oficial. La presión sobre Albert fue enorme, pero Albert no dijo nada. No confirmó, no desmintió, no se sentó frente a una cámara ni firmó un comunicado. El palacio emitió una declaración vaga que no reconocía ni negaba nada de manera explícita. Era el silencio convertido en arma institucional. Y durante años ese silencio funcionó, porque la palabra de una mujer que había tenido una relación extramatrimonial con un hombre poderoso tenía en la balanza de la credibilidad pública un peso desigual frente a la imagen oficial de la corona. Delfín, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. La publicación del libro de su madre fue el punto de partida, no el punto final. Había algo que Delfín necesitaba que ningún libro podía darle, algo que no dependía de la opinión pública ni de los titulares de los periódicos. Necesitaba que la ley lo reconociera. Necesitaba que un tribunal dijera en voz alta lo que todos ya sospechaban. Y para eso tendría que esperar, prepararse y empezar una batalla legal que nadie en su entorno le garantizaba que podría ganar. El camino legal que Delfín emprendió no fue recto ni rápido, fue exactamente lo contrario. Fue un recorrido tortuoso, lleno de obstáculos procesales, de apelaciones, de decisiones judiciales que avanzaban un paso y luego retrocedían dos. Parte de esa dificultad era técnica, relacionada con los procedimientos del derecho civil belga en materia de filiación y reconocimiento de paternidad. Pero otra parte tenía que ver con algo mucho más concreto, el hecho de que el demandado era el rey de Bélgica. En términos legales, esa condición planteaba un problema sin precedentes claros en la historia del país.
¿Puede un ciudadano demandar al monarca reinante por reconocimiento de paternidad? ¿Tiene el rey inmunidad frente a ese tipo de procesos? ¿Qué ocurre cuando el sistema judicial tiene que enfrentarse a la institución que en teoría encarna el Estado mismo? Durante años, esas preguntas no tuvieron respuesta definitiva. Los abogados de Delfín presentaron acciones, los representantes del palacio respondieron con recursos y objeciones, y el caso avanzó con una lentitud desesperante. Mientras tanto, Delfín seguía con su vida, seguía trabajando como artista, seguía apareciendo ocasionalmente en los medios para hablar de su situación, y seguía siendo, para una parte del público belga, el recordatorio viviente de que la monarquía tenía una grieta que no había podido reparar. La opinión pública en Bélgica estaba dividida. Había quienes veían a Delfín como una mujer valiente que defendía su derecho a una identidad completa, a un nombre que reflejara su verdadero origen. Y había quienes la veían con desconfianza, como alguien que atacaba una institución que el país necesitaba, que usaba los tribunales para satisfacer intereses personales o económicos. Esa división era, en sí misma, un reflejo de algo más profundo. La pregunta de hasta dónde llega la vida privada de un rey y dónde empieza su responsabilidad pública. Porque Albert, en esos años, no era solo un padre que había rechazado a una hija, era el rey. Y eso significaba que su decisión de no reconocer a Delfín no era solo una decisión familiar. Era también una declaración sobre lo que la corona consideraba verdad oficial, sobre lo que podía y no podía decirse en voz alta dentro del relato de la monarquía belga. En el año 2012, algo cambió. Albert, que llevaba casi 20 años en el trono, anunció que abdicaría al año siguiente en favor de su hijo Philippe. Las razones oficiales mencionaban su salud y su edad avanzada. Tenía 78 años. El peso del cargo, se dijo, había llegado a ser excesivo para alguien de su edad. Pero para quienes seguían el caso de Delfín, la abdicación tenía otra lectura posible. Al dejar el trono, Albert perdía la condición de monarca reinante, y eso podía cambiar, al menos en teoría, algunas de las protecciones legales que esa condición le había ofrecido hasta entonces. No de manera inmediata, no de manera automática, pero sí en el horizonte de un proceso judicial que seguía su curso con terquedad. Philippe, el nuevo rey desde julio de 2013, era un hombre diferente a su padre en muchos aspectos. Más formal, más reservado, criado con una conciencia muy clara de lo que significaba heredar la corona en el siglo XXI. Pero también heredó, sin pedirlo, el problema que su padre había dejado sin resolver. La historia de Delfín no desapareció con la abdicación. Siguió ahí, persistente, incómoda, esperando el momento en que la justicia dijera su última palabra. Y mientras eso ocurría, Delfín seguía construyendo su caso. Cada año que pasaba sumaba más evidencia, más documentación, más apoyo legal de quienes habían estudiado el proceso y creían que tarde o temprano los tribunales tendrían que obligar a hacer lo que ninguna presión pública había logrado hasta ese momento. La pregunta ya no era si Albert reconocería a Delfín por voluntad propia. Eso parecía descartado. La pregunta era si la ley podría obligarle a hacerlo. El año 2020 llegó marcado por muchas cosas para el mundo entero, pero para Bélgica trajo una noticia que pocas personas fuera de ese país tenían en sus radares en ese momento. El Tribunal de Casación, la instancia judicial más alta de Bélgica, emitió un fallo que cambiaría el curso de la historia de Delfín Boel. El tribunal ordenó que se realizaran pruebas de ADN para determinar la paternidad biológica de Delfín. No era una recomendación, no era una sugerencia, era una orden judicial, y estaba dirigida a Albert de Bélgica, el hombre que durante décadas había guardado silencio sobre este asunto, que había ignorado las solicitudes, que había esperado que el tiempo y la fatiga hicieran su trabajo. Albert tenía en ese momento 85 años. Llevaba 7 fuera del trono, y ahora, por primera vez en toda esta historia, no tenía otra opción que obedecer o enfrentar las consecuencias de negarse a una orden judicial directa. El escudo de la corona, que durante años la había protegido de las preguntas más incómodas,
ya no estaba disponible de la misma manera. La noticia corrió por los medios internacionales. No era solo una historia belga, era la historia de un padre que había intentado durante décadas ignorar a su hija y que ahora, a los 85 años, se encontraba ante la posibilidad de que una prueba científica dijera en términos inequívocos lo que él había negado con su silencio durante tanto tiempo. Las pruebas se realizaron, los resultados llegaron, y cuando llegaron, no dejaron espacio para ninguna interpretación alternativa, para ningún margen de duda, para ningún recurso de apelación que pudiera cambiar lo que la biología había confirmado de manera definitiva. Los resultados de las pruebas de ADN confirmaron lo que Sibylle había dicho en su libro, lo que Delphine había reclamado durante años en los tribunales, lo que una parte del público belga había dado por cierto desde hacía tiempo. Albert de Bélgica era el padre biológico de Delphine Boel. No había dudas, no había margen. La ciencia había cerrado la puerta que el silencio había mantenido entreabierta durante décadas. El fallo judicial que siguió a esa confirmación fue histórico. Delphine fue reconocida legalmente como hija del rey emérito Albert II. Eso significaba que, desde ese momento, su nombre completo era Delphine de Bélgica, que tenía el mismo rango dinástico que sus hermanos, los hijos reconocidos de Albert y Paola, que la historia oficial de la familia real belga tenía que reescribirse para incluirla. Tenía en ese entonces 52 años. Había tardado más de 2 décadas en llegar a ese momento, desde que su madre publicó el libro que desató la conversación pública, y probablemente varios años más, si se cuenta desde que ella misma comprendió la verdad sobre su origen. Más de 50 años de vida con una identidad incompleta, con un apellido que no era el suyo, con una historia familiar que tenía un hueco del tamaño de un rey en su centro. Cuando el fallo se hizo público, Delphine habló. No lo hizo con amargura, aunque nadie le hubiera reprochado que lo hiciera. Lo hizo con una calma que sorprendió a quienes esperaban una declaración más combativa. Dijo que lo que había buscado no era dinero ni notoriedad. Dijo que lo que había buscado era la verdad, y que ahora que la tenía, podía mirar hacia adelante. Pero el reconocimiento legal fue solo una parte de la historia. Quedaba otra pregunta, más personal, más difícil de resolver con un fallo judicial. ¿Qué ocurrió entre Delphine y Albert después de que la ley dijo lo que él se había negado a decir? ¿Hubo un encuentro? ¿Hubo palabras, explicaciones, algo que se pareciera a una conversación entre padre e hija? Esa parte de la historia es más oscura, más privada, y los detalles públicos son escasos. Lo que se sabe es que Albert, tras el fallo, emitió una declaración a través de su equipo de comunicación en la que reconocía la decisión judicial. No fue una declaración cálida, no contenía las palabras que muchos esperaban escuchar, las palabras que un padre dirige a un hijo cuando reconoce su existencia después de muchos años. Fue un texto medido, cuidadoso, redactado con la precisión de alguien que sabe que cada palabra será analizada. Delphine, por su parte, había declarado en distintas ocasiones durante el proceso que lo que más le había dolido no era la negativa de Albert en sí, sino la frialdad con que esa negativa había sido administrada. No había habido conversaciones privadas, no había habido cartas, no había habido ningún intento por parte de él de ponerse en contacto con ella antes de que los tribunales tomaran el control. El silencio había sido total, y ese silencio tenía un significado que iba más allá de la estrategia legal. Hablaba de una elección, la elección de un hombre que decidió, en algún momento de su vida, que proteger la imagen de la corona valía más que reconocer a su propia hija, que el relato oficial de su familia, cuidadosamente construido a lo largo de décadas, era más importante que la verdad de un ser humano que llevaba su sangre y que vivía a pocos kilómetros de él. Para entender el impacto completo de esta historia, hay que pensar también en los otros hijos de Albert, los reconocidos, los que crecieron con su apellido desde el primer día. Philippe, que se convirtió en rey, Astrid y Logan,
los otros 2 hijos del matrimonio con Paola. Para ellos, la aparición pública de Delfín no fue un asunto abstracto. Era la irrupción de una hermana que no habían elegido tener, o más bien, de una hermana cuya existencia había sido cuidadosamente borrada del mapa familiar durante décadas. Las reacciones de los hijos reconocidos fueron variadas y en su mayor parte privadas. No hubo declaraciones públicas extensas, no hubo ni bienvenidas ni rechazos expresados abiertamente. Pero el silencio, de nuevo, tenía su propio lenguaje. La integración de Delfín a la familia real no fue un proceso cálido ni inmediato. Era una mujer que llegaba a una institución que la había ignorado durante toda su vida y que ahora tenía que encontrar su lugar en ella porque un tribunal lo había ordenado, no porque alguien hubiera abierto la puerta voluntariamente. Hay algo profundamente revelador en esa dinámica. Las familias reales, como todas las familias, tienen sus propias narrativas internas, sus propias versiones de la historia que se cuentan de generación en generación. Y cuando esa narrativa tiene que incorporar de manera forzada un elemento que había sido deliberadamente excluido, el proceso de adaptación puede ser tan doloroso como el propio secreto. Delfín lo sabía. Lo sabía porque lo había vivido desde el otro lado, desde el lado de quien había sido excluida. Y llegó a esa nueva condición de hija reconocida sin ilusiones fáciles, sin esperar que el reconocimiento legal se tradujera automáticamente en una relación familiar genuina, con personas que la habían ignorado durante 50 años. La historia de Delfín y Albert tuvo también una dimensión que trasciende lo personal y toca algo más amplio sobre la naturaleza de las monarquías en el siglo XXI. Las casas reales europeas han sobrevivido a las revoluciones, a las guerras, a los cambios de sistema político, en parte porque han sabido adaptarse, reinventarse, presentar una imagen que conecte con los valores de cada época. En el siglo XX, esa imagen se construyó principalmente alrededor de la familia. El rey como padre, la reina como madre, la familia real como reflejo idealizado de la familia ordinaria. Pero esa imagen tiene un costo cuando la realidad no coincide con ella. Cuando el hombre que se presenta como modelo de padre ha tenido una hija a la que decidió ignorar durante décadas, la brecha entre el relato y la realidad se vuelve difícil de cerrar con discursos o ceremonias. Y cuando esa brecha llega a los tribunales, cuando queda registrada en documentos judiciales que cualquiera puede consultar, el daño a la imagen es de otro orden. En Bélgica, la monarquía salió del caso Delfín con una reputación dañada, aunque no destruida. Una parte del público, especialmente las generaciones más jóvenes, vieron en la historia la confirmación de sus sospechas sobre el divorcio entre la imagen pública de la familia real y su realidad privada. Otra parte mantuvo su lealtad a la corona, distinguiendo entre los actos personales de Albert y la institución que Philippe ahora representaba. Pero nadie pudo ignorar lo que el caso había revelado, que durante más de 40 años una mujer había vivido sin el reconocimiento de su padre, porque ese padre era el rey, que el sistema había protegido ese secreto durante décadas, y que solo la perseverancia de Delfín y la intervención de los tribunales habían logrado al final que la verdad ocupara el lugar que le correspondía. Mientras la batalla legal avanzaba en los tribunales, Delfín continuaba su vida artística con una intensidad que muchos interpretaron como la manera que ella tenía de procesar lo que estaba viviendo. Sus esculturas, presentes en exposiciones de varios países, hablaban de identidad, de formas que buscan definirse, de materia que intenta encontrar su lugar en el espacio. No era difícil encontrar en ese trabajo el eco de una vida personal marcada por la búsqueda de un reconocimiento que tardó demasiado en llegar. Delfín habló en varias ocasiones sobre el papel que el arte jugó para ella durante los años del proceso judicial. Dijo que crear era la única actividad que la mantenía conectada a una versión de sí misma que no dependía de lo que los tribunales decidieran, de lo que Albert dijera o callara, de lo que la prensa interpretara cada vez que había una novedad en el caso.
En el estudio, con las manos en el trabajo, era simplemente ella, no la hija del rey, no la demandante, no el personaje que los periodistas necesitaban que fuera, simplemente una artista que trabajaba. Esa dimensión de su historia importa porque es fácil reducir la vida de Delphine a su relación con Albert, a la batalla judicial, al reconocimiento final. Pero ella fue, durante todo ese tiempo, una persona completa, con una carrera, con relaciones, con una vida que no se detuvo mientras esperaba que la justicia hiciera su trabajo. Construyó algo propio en un terreno que nadie le había allanado. Y cuando el reconocimiento llegó a una mujer que ya sabía quién era, con o sin el apellido real. La figura de Paola, la esposa oficial de Albert, es otro elemento de esta historia que merece atención. Cuando el libro de Sibyl se publicó en 1999 y la existencia de Delphine se hizo pública, Paola ocupaba el lugar más incómodo posible. Era la reina de Bélgica, la mujer que había compartido su vida con Albert durante 40 años, la madre de los 3 hijos reconocidos. Y de repente, el mundo entero supo que su marido había tenido una aventura prolongada que produjo una hija. Lo que Paola sabía y cuándo lo supo es algo que nunca quedó del todo claro en los registros públicos. Ella escribía en sus propias memorias sobre las dificultades de su matrimonio, sobre los años de soledad, sobre las fracturas que el tiempo y la distancia emocional habían producido entre ellos. Pero no entró en los detalles específicos de la relación de Albert con Sibyl, de manera que permitiera reconstruir con precisión qué sabía y desde cuándo. Lo que sí es evidente es que la historia de Delphine no destruyó el matrimonio de Albert y Paola. Siguieron juntos. Con el paso de los años, incluso se volvieron, según reportes de personas de su entorno, más cercanos el uno al otro que en los tiempos de mayor tensión. Hay quienes ven en eso una paradoja. Otros simplemente ven a 2 personas muy mayores que encontraron una manera de seguir adelante con lo que tenían. Pero para Delphine, la posición de Paola en todo esto fue siempre complicada. Paola no era su madre, no era la mujer que había guardado el secreto durante décadas, ni la que había elegido no reconocerla. Pero era la esposa del hombre que sí había tomado esas decisiones, y eso la colocaba en el centro de una historia en la que no había un papel sencillo ni cómodo que ocupar. El caso de Delphine y Albert no fue el primero en la historia de las monarquías europeas en el que un hijo no reconocido reclamó su lugar, pero sí fue, por sus dimensiones y por el tiempo que duró, uno de los más seguidos y documentados, y dejó una marca que va más allá de la historia de 2 personas. Contribuyó a un debate más amplio sobre la transparencia de las instituciones reales, sobre los límites entre la vida privada de los monarcas y su responsabilidad pública, sobre qué significa en términos prácticos ser el padre de alguien cuando se tiene el poder suficiente para ignorar esa realidad durante décadas sin que nadie pueda obligarle a reconocerla. En muchos países con monarquías parlamentarias, ese debate ya estaba en marcha. Los escándalos de la familia real británica, las controversias en las casas reales de España y Holanda, habían ido acumulando preguntas sobre la sostenibilidad de una imagen institucional que no siempre coincidía con la realidad de las personas que la representaban. El caso belga añadió una dimensión nueva a ese debate, porque no era solo una cuestión de comportamiento o de gasto público, era una cuestión de verdad y de identidad humana. ¿Tiene derecho un ciudadano a saber quién es su padre, aunque ese padre sea el rey? La respuesta parece obvia, pero el hecho de que tardara más de 2 décadas en ser reconocida por los tribunales belgas dice mucho sobre los mecanismos que existen para proteger a quienes tienen poder de las consecuencias de sus elecciones privadas. Hubo un momento en el transcurso del proceso judicial que Delphine describió en una entrevista con una claridad que resultó difícil de olvidar para quienes la leyeron. Dijo que lo más difícil de todo el proceso no había sido la duración, ni los obstáculos legales, ni la exposición pública constante. Lo más difícil había sido entender que su padre,
el hombre al que había buscado durante años no la buscaba a ella. Esa asimetría, esa diferencia entre quien busca y quien no quiere ser encontrado, define de alguna manera toda la historia. Delphine fue siempre la parte activa, la que presentó demandas, la que habló con periodistas, la que no se rindió cuando los tribunales tardaban en responder. Albert fue siempre la parte pasiva, la que esperaba que el tiempo hiciera su trabajo, la que apostó durante décadas a que el silencio sería suficiente. Y en esa asimetría hay algo que va más allá de lo jurídico. Hay una pregunta sobre el amor, o más exactamente, sobre su ausencia. Un padre que elige no reconocer a su hijo no solo está tomando una decisión legal, está tomando una decisión sobre lo que ese hijo vale, sobre si su existencia merece ser reconocida o si es preferible actuar como si nunca hubiera ocurrido. Delphine, al hablar de esto, nunca utilizó un lenguaje de victimización. No se presentó como alguien destruido por el rechazo. Se presentó como alguien que comprendió, con el tiempo, que la herida que llevaba no era un defecto propio, sino la consecuencia de una elección ajena. Y esa comprensión fue, en cierto modo, su manera de recuperar el control sobre una historia que durante años había estado en manos de otros. Después del reconocimiento judicial, Delphine concedió varias entrevistas en las que habló de su nueva identidad y de lo que significaba para ella el título que la ley le había otorgado. Dijo que el título en sí no le cambiaba la vida de manera práctica, que seguía siendo la misma artista que había sido antes, que su trabajo no cambiaría y que su círculo personal tampoco lo haría de manera sustancial. Pero admitió que había algo en el reconocimiento oficial que tenía un peso simbólico que no podía ignorarse. Que cuando un documento oficial dice tu nombre completo, cuando tu origen queda registrado en algún lugar que no puede borrarse, algo en la sensación de estar completo en el mundo cambia de manera que es difícil de explicar, pero imposible de negar. También habló de su madre civil, de cómo su madre había sido la primera en atreverse a romper el silencio, la que había tomado el riesgo de publicar su historia, cuando el resultado era completamente incierto, cuando no había garantía de que alguien la creyera o de que los tribunales le dieran la razón. Delphine habló de ella con una mezcla de gratitud y de algo que se parecía al dolor compartido, el dolor de dos personas que habían pagado el precio de una verdad que no habían elegido guardar. Sibyl, a diferencia de su hija, nunca obtuvo una reparación legal formal. No era parte del proceso de filiación de manera directa. Su papel había sido el de la fuente, el de la testigo, el de la mujer que había tenido que vivir durante décadas con el conocimiento de algo que el hombre con quien lo había compartido prefería que no existiera. Y esa posición, sin el cierre que un fallo judicial puede ofrecer, tiene sus propias complicaciones. El rey Philippe, que desde 2013 lleva la corona que su padre abdicó, ha tenido que navegar las consecuencias de esta historia con una habilidad que no todos en su posición hubieran podido demostrar. Cuando Delphine fue reconocida legalmente como su hermana, Philippe tuvo que encontrar alguna manera de responder a esa realidad, tanto en términos protocolarios como en términos personales. No hubo una gran declaración pública de bienvenida, no hubo una fotografía oficial de la familia real ampliada con su nuevo miembro. Las cosas se manejaron con la discreción que caracteriza a la monarquía belga en sus momentos de mayor incomodidad. Pero hubo, según relatos que circularon en la prensa belga, algunos contactos privados entre Philippe y Delphine, algunos pasos hacia una relación que no podría construirse en un día, pero que al menos comenzaba a tener un terreno posible. Philippe es un hombre que creció bajo la sombra de expectativas enormes, que heredó un país dividido y una institución bajo presión constante. La aparición de Delphine en su vida como hermana reconocida legalmente no fue algo que él hubiera elegido gestionar, pero su manera de enfrentarlo habla de una conciencia sobre lo que significa ser rey en el presente, de la diferencia entre lo que su padre hizo y lo que él no puede permitirse hacer si quiere que la monarquía siga teniendo credibilidad. La historia de Delphine y Albert tiene, como casi todas las historias humanas reales,
un final que no es completamente feliz ni completamente triste. Es el tipo de final que no cierra del todo, que deja hilos sueltos, que no puede resolverse con una imagen de reconciliación, porque la reconciliación verdadera no se decreta ni se ordena judicialmente. Albert tiene más de 90 años en el momento en que estas palabras se escriben. Su salud ha sido objeto de preocupación pública en varias ocasiones. El tiempo que le queda para tener cualquier tipo de relación con Delphine, si es que eso es algo que alguno de los dos quiere o puede construir, es limitado de una manera que hace que cada día que pasa sin una conversación genuina sea un día que no volverá. Delphine ha dicho que no espera una relación de padre e hija en el sentido más convencional del término. Ha dicho que es demasiado tarde para eso, que las décadas de silencio dejaron una distancia que no puede recorrerse en los años que quedan. Pero también ha dicho que el reconocimiento legal fue algo que importó, que no fue un gesto vacío, que cambió algo real en la manera en que ella puede mirar su propia historia. Hay algo en esa actitud que resulta notable. No pide lo imposible, no exige lo que el tiempo ya no puede devolver. Acepta lo que la justicia le dio como lo que es, un reconocimiento tardío, imperfecto, incompleto en términos humanos, pero real en términos legales. Y desde ese lugar sigue adelante. Sigue siendo artista, sigue siendo madre. Sigue siendo la mujer que decidió, cuando muchos a su alrededor probablemente le recomendaron rendirse, que la verdad valía la pena buscarla hasta encontrarla. Hay historias que importan no porque sean extraordinarias en el sentido de lo espectacular, sino porque iluminan algo sobre la condición humana que todos, en algún momento, pueden reconocer. La historia de Delphine Boel no es solo la historia de un escándalo real belga. Es la historia de una persona que necesitó saber quién era y que encontró en esa necesidad la fuerza suficiente para enfrentarse durante años a una de las instituciones más antiguas y protegidas de su país. Es también la historia de un hombre poderoso que creyó que el poder era suficiente para borrar la realidad y que descubrió a los 85 años que no lo era. Que la biología tiene su propia lógica, que los tribunales tienen su propio tiempo y que las personas que deciden no rendirse eventualmente llegan a algún lugar, aunque ese lugar no sea exactamente el que esperaban encontrar. Bélgica como país salió de esta historia con preguntas que seguirán siendo relevantes mucho después de que Albert haya dejado el mundo y de que Delphine haya ocupado su lugar en los libros de historia como la hija que la monarquía intentó ignorar y que terminó siendo reconocida por ley. Preguntas sobre transparencia, sobre verdad, sobre los límites del poder institucional cuando se enfrenta a la realidad de las personas que ese poder afecta. Delphine de Bélgica, ese es su nombre completo y oficial desde el año 2020. Vive hoy con ese nombre. Trabaja, crea, habla cuando quiere hablar y guarda silencio cuando lo prefiere. Tiene una historia que es completamente suya, aunque durante mucho tiempo alguien intentó que no lo fuera. Y tiene, al final, lo único que realmente buscaba desde el principio, la verdad sobre quién es. Gracias por llegar hasta aquí. Esta ha sido la historia de Albert II, el rey que ocultó a su hija durante años, y de Delphine, la mujer que no dejó que ese secreto durase para siempre.